Cuando era niño, me encantaba cazar insectos. Los atrapaba en tarros, redes para mariposas y a veces con mis propias manos. Veía las arañas tejer telarañas entre mis dedos. Nunca me molestó el zumbido de las avispas o las abejas que rondaban mi almuerzo. Nunca me habían picado y nunca me sentía amenazado. Tal vez era un niño estúpido, pero pensaba que vivir y dejar vivir era la única manera de ser. Tenía 8 años cuando mi familia se fue de viaje. Primero con mi tía y luego con mi abuela. Mi tía vivía en un pueblo rural de Minnesota en medio de la nada. Nos íbamos a quedar un par de días antes de seguir hacia el este. Cuando llegamos, me di cuenta de que condujimos por 6 horas seguidas. Me había mareado en el auto todo el tiempo y no había podido comer ni beber nada. Fue la semana más calurosa del verano, lo que me dejó deshidratado y agotado. Y por supuesto, mis padres se peleaban por ello. Peleaban desde el momento en que salieron del auto. Lo ignoré. Por el sonido de sus voces, sabía que iba a ser una larga discusión. El chico dice que está bien, así que está bien, se quejó mi padre. Te dije que deberíamos haber parado a tomar un batido, respondió mamá. Va a estar enfermo toda la noche. ¿Y crees que poniéndole lácteos lo vas a arreglar? ¡Vamos! ¿Así que vamos a dejarlo sufrir? ¿Es eso? ¿Esa es tu solución? Sí, por supuesto. Sí, me encanta hacerlo sufrir. Es lo mejor. ¡Me encanta! Siguió yendo y viniendo. Tomé mi mochila y desplegué un par de cómics de Spider-Man que había leído al menos 8 veces. Me alejé del auto y del ruido, observando a mi tía que salía de la casa para calmar un poco la situación. Me dejé caer sobre una roca en el patio trasero, dejando que se me asentara el estómago. Siempre había odiado los autos, y estar atrapado en uno en un día caluroso de verano durante 6 horas era una tortura. Los sonidos de la naturaleza me envolvieron y empecé a sentirme otra vez como una persona. Una brisa en el viento, un leve aleteo de pájaros, cantaban canciones diferentes ahí fuera. Al sumergirme de nuevo en las aventuras de Miles Morales, oí el zumbido familiar de un insecto. Mirando hacia arriba, vi algo que nunca había visto antes. Bueno, esto fue hace mucho tiempo, pero nunca lo olvidaré. Se parecía a una avispa, pero tenía antenas mucho más prominentes y un abdomen más grande. Y el color no era amarilla, era de un rojo brillante. Se había posado en uno de los girasoles azules del jardín de mi tía, haciendo que los colores chocaran. Nunca había visto a un insecto así. Mirando hacia el auto de mis padres, supe que tenía un tarro o 2 escondidos allí para una ocasión así. Iba a atraparlo, pero no quería arriesgarme a perderlo de vista. Así que hice lo que siempre había hecho cuando veía algo que quería atrapar: usar mis manos. Me acerqué, centímetro a centímetro, ahuecando las manos. La cosa se quedó allí, posada, con la cabeza girada hacia un lado para mirarme. No se movió, ni un pelo. La rodeé lentamente con las manos, arrancando en esto la parte superior de la flor. Me levanté y volví al auto, poniendo un pie delante del otro con cuidado. Papá había entrado a preparar un sándwich, mientras mi madre y mi tía se quedaban junto al auto, manteniendo una especie de discusión. ¿Qué clase de persona le niega una botella de agua a su hijo? ¿Qué clase de persona es esa? Intenté llamar su atención, pero ya estaba despotricando. Mi tía, siempre diplomática, intentó calmarla. En vano, por supuesto. ¿Mamá?, repetí. ¿Puedes pasarme el tarro del maletero? Es agua embotellada, continuó.
Apenas cuesta el precio de la botella. ¿Tan valioso es su tiempo que sobrepasa el nuestro? ¿Que consume el tiempo de los que lo rodean? ¿Mamá? Entonces sentí una quemadura. Hielo empujando a través de mi piel, cavando en la vena de mi brazo, como si mi propio pulso trabajara contra mí para herirme. Dejé caer la flor, chillando como un animal herido. De repente, la pelea había terminado. Papá salió corriendo. Mamá me sostuvo en brazos. Me cepillaron el pelo, me besaron en la frente y me aseguraron que todo iba a salir bien mientras yo lloraba lágrima viva. El insecto rojo se había ido. Según mi tía, lo único que tenía en la mano era esa flor. Tuve una mala reacción. Estaba sudando y sentía como si mis oídos tuvieran un filtro, como si el mundo estuviera oculto tras una burbuja de cristal. Volví a oír a mis padres discutir. Mi padre quería llevarme al hospital, mientras que mi madre argumentaba que llamar a una ambulancia sería más rápido. Mientras tanto, mi tía me estaba dando su medicación para la alergia, antihistamínicos básicos. Debí desmayarme. Me desperté con un hombre desconocido apuntándome a los ojos con una linterna. Un paramédico. Me pidió que siguiera la luz con los ojos. Lo hice, pero en cuanto intenté mover la cabeza, me dolió el cuello. Parece una mala reacción, pero estará bien. Podríamos traerlo, pero creo que con un poco de reposo y helado bastará. ¿Seguro?, preguntó mi madre. No hay signos de infección, solo un poco de enrojecimiento, dijo el hombre mientras me daba la vuelta a la mano. Tú decides, pero sí, se pondrá bien. Ninguno de mis padres estaba convencido, pero no sabían qué hacer, así que siguieron su recomendación. Mi tía me arropó allí mismo en el sofá, poniéndome de fondo una película de X-Men. Me mimaron con helado y tuvieron la cortesía de mantener sus discusiones, breves y en voz baja. Aquella noche, la casa estaba en silencio. Mi tía dormía en un futón al fondo del pasillo mientras mis padres se quedaban en su dormitorio. Intenté mover el mando a distancia para volver a poner la película en silencio, pero no lo conseguí. Así que una vez más, recurrí a la lectura de mis cómics. Conté los segundos, oyendo el tic-tac de un reloj en la cocina. Entraba algo de luz por una gran ventana a mi izquierda. No era una gran vista ni nada por el estilo, solo tierras de labranza llanas hasta donde alcanzaba la vista. Me acomodé para pasar una noche larga y aburrida, con la esperanza de volver a dormirme cuanto antes. Pero mientras leía, vi una mancha oscura en la página, una sombra que venía de la ventana. Mirando hacia arriba pude ver una de esas avispas rojas fuera de la ventana. Me levanté y me acerqué. Ni siquiera entonces me sentí amenazado por ella. El cristal que nos separaba me ayudó. Le di unos golpecitos con el dedo y no se movió. Desplacé el dedo un poco hacia la izquierda y volví a golpearlo. Le di un par de golpecitos por todas partes y pareció seguirme allá donde movía el dedo. Hice un par de zigzags solo por diversión y aún así lo seguía. No pude evitar sonreír. Parecía divertido. No quieres hacerme daño, ¿eh? ¿Verdad? Pude sentir un calor en mi brazo. Un recuerdo de la picadura, pero también una especie de tranquilidad. Esa picadura era lo peor que podía pasar. Una parte de mí sintió que si volviera a suceder, no sería tan malo. No lo harías. Eres una buena chica. Giré el dedo en círculo y el insecto rojo hizo lo mismo. Era realmente gracioso.
Decidimos quedarnos un día más para darme tiempo a recuperarme. A papá no le importó. Cualquier excusa para pasar menos tiempo con su suegra era una bendición. Mi madre y mi tía pasaron un rato en un mercadillo cercano mientras papá y yo veíamos películas de miedo, que obviamente prometí no contarle a mamá. Acabábamos de ver Tiburón, cuando papá tuvo que ir a hacer una llamada para el trabajo. Mientras me envolvía con una manta, una de esas avispas rojas me subió por la pierna. Al principio me asusté un poco, pero se quedó allí, posada. «Lo siento, no te había visto», susurré. Se arrastró por mi pierna y por mi brazo, terminando en mi pulgar, frente a mi dedo índice. Parecía seguir mi dedo mientras lo movía, como un gato que mira un juguete. Jugué con él un par de minutos. Mientras lo hacía, me fijé en un par de sombras que se proyectaban en la mesita que tenía al lado. Al levantar la vista, pude ver una docena más de insectos rojos en la ventana. Cada uno de ellos se movía con el movimiento de mi dedo índice. «Oh, lo entienden, ¿verdad?» «Al parecer lo entienden», susurré en voz baja. Y aunque ellos no podían hablar, yo sabía que tenía razón. Cuando nuestro tiempo en casa de mi tía llegó a su fin, nuestro viaje se reanudó. Mi tía venía con nosotros, así que tuve que compartir el asiento trasero. Papá volvía a estar al volante, y mi madre era la siempre leal copiloto. Mi tía había traído un grueso libro de sopas de letras para que jugáramos. Lo estaba temiendo. No quería volver a marearme en el auto. Intenté prepararme lo mejor que pude, pero no había forma correcta de hacerlo. Si comía algo, me sentiría como una botella de refresco agitada todo el día. Si no lo hacía, me sentiría como si tuviera un cuchillo traqueteando en mi estómago vacío. No había manera de ganar. Mi madre me instaba a probar algún tipo de remedio casero, pero nunca funcionaba. Ni yogur, ni chicle, ni sopa caliente, nada. Pero ese día, mientras seguíamos nuestro camino, yo estaba bien. Había un calor tranquilo y cálido que se extendía por todo mi cuerpo y que me calmaba. Por mucho que el auto se sacudiera o por mucho que el resplandor del sol me picara en los ojos, era como si un escudo hubiera pasado por encima de mí. Estaba bien, y eso me agradaba. Veía las avispas rojas de vez en cuando a lo largo del día. Un par de ellas en una valla de un área de descanso, otra descansando junto a mi pie en el auto, y un par más arrastrándose por el techo solar. Rara vez tenía que mirar durante mucho tiempo antes de ver una o dos, y no parecían molestar a nadie más. O bueno, quizá era el único que se fijaba en ellas. Jugaba un poco, haciéndolas seguir mi dedo o volar en círculo. Es como si hubiera una especie de entendimiento silencioso entre nosotros. Y sin los constantes mareos del auto, estaba de mejor humor que de costumbre. Parecía contagiar a todo el mundo en el vehículo. Cielos, hasta mis padres dejaron de discutir, aunque solo fuera un rato. Apoyaba la cabeza en la ventanilla, observando la lenta puesta de sol. No estábamos lejos de nuestro destino. Antes habíamos parado a cenar en McDonald's, así que esta era la recta final. Una avispa roja estaba pegada a la ventanilla y golpeaba sus antenas al ritmo de mi dedo. Intentaba disipar el cansancio que me invadía sin prestar atención. Cuando aminoramos la marcha en un stop de 4 carriles, algo me despertó. Una sensación que me pedía que mirara más de cerca por la ventanilla. Un auto que iba por el carril izquierdo estaba a punto de pasarse un semáforo en rojo y estrellarse contra nosotros. Le avisé a mi padre, que pisó el freno.
Conseguimos girar justo cuando el auto nos pasaba a 120 kilómetros por hora a centímetros de nuestro parachoques. Mirando hacia mis pies, una de las avispas rojas se enroscó en la punta de mi zapato. Ellas lo habían hecho. Me habían ayudado. Realmente eran mis amigas. Llegamos a casa de mi abuela, pero durante los días siguientes me dediqué a explorar mi extraña y repentina amistad con mis recién descubiertas compañeras. Parecían haberme seguido. Las veía pulular junto a la ventana donde dormía, o alrededor de mi ropa sucia, o de mis zapatos. A veces alguna se posaba sobre mí y solo pasaba el rato. Hice un pequeño juego haciendo que una de ellas zigzagueara entre mis dedos, como el truco de la moneda. Era mágico. Me sentía como un superhéroe, y si trataba de hacer el menor ruido posible, casi podía oírlas. No con palabras, sino con intención. Me señalaban cosas interesantes, me advertían del peligro. Diablos, si quisiera, podría dirigirlas al ataque. Podría, pero no lo haría. Pero en el fondo de mi corazón, por Dios, juro que sabía que podía. Sería muy fácil. Y de alguna manera nadie parecía darse cuenta, casi como si se mantuvieran fuera de la vista de todos los demás. Todo llegó a un punto cuando estaba paseando con mi madre. Ella era fumadora, pero mi abuela se negaba a permitir que se fumara cerca de su casa, así que mamá tuvo que apartarse. Aprovechó el momento para llevarme a pasar por la playa. Se convirtió en un pequeño ritual. Cuando pasamos junto a una zona de hierba alta, volví a tener esa sensación. Esta vez no como una advertencia, sino como una invitación. Mamá estaba ocupada con su cigarrillo, así que me aparté para mirar por encima de la hierba. No tardé mucho en verlas. Docenas de puntitos rojos que venían hacia mí. En cuestión de segundos, me estaban rodeando. Fue un poco alarmante, pero inofensivo. Bailaron a mi alrededor. Un zumbido armonioso resonaba con el calor que se extendía desde mi brazo. Me adentré más en la hierba, sintiendo cómo se congregaban cada vez más a mi alrededor. Querían que fuera más lejos, lejos de mamá y de todos los demás. Podríamos ir a divertirnos. Cuidarían de mí. Me lo prometieron. Y yo les creí. Hubo un grito, en algún lugar en la distancia. Algo me cubrió la cara. El suave zumbido se convirtió en una furiosa y caótica tormenta de ruido. Me agarraron y me arrastraron, y sonaba como si estuvieran picando a mi madre. Gritaba llamando a mi padre. Sus gritos se convirtieron en una tos sibilante y no vi nada. Me levantaron del suelo mientras perdía todo el control. Más gente gritando. Se agitaban ramas. Podía oír el zumbido cada vez más frustrado y en pánico, tratando de alcanzarme. Entonces, una puerta se cerró de golpe. Estaba en un cuarto de baño. Podía oír a mi abuela cuidando desesperadamente de mi madre justo fuera, mientras mi tía llamaba a los servicios de emergencia. Yo estaba encerrado en el baño con mi padre, que me revisaba los brazos y me quitaba la camiseta. No entendía lo que pasaba. Dijo algo de una pomada. Abrió la puerta de golpe y se apresuró a entrar en la cocina. Por un momento me quedé solo. Me miré en el espejo. Al principio no me reconocí. No parecía que fuera yo. Mi piel había adquirido un tinte rojizo. Tenía picaduras de insectos por todas partes y montículos hinchados por todos los brazos y el cuello. Pero al mirar hacia abajo, no me dolía. Ni siquiera me había dado cuenta. Parecía que yo era el único que no había entrado en pánico. Me habían picado.
Me habían estado picando todo ese tiempo y yo no había sentido nada. Allí de pie, mirándome en el espejo, podía sentirlos. Querían que saliera. Me lo exigían. Estaban tan desesperados porque volviera con ellos que harían cualquier cosa para que eso ocurriera. Empecé a darme cuenta de lo mal que iban a ir las cosas. No iban a parar. Nunca. Mi padre volvió a entrar con una manta empapada en agua fría. Con ella me envolvió. También tenía una especie de ungüento de eucalipto que me untó en el cuello. Mi madre gemía en la otra habitación, claramente adolorida. Antes de que pudiera preguntar, mi padre dijo: Ella se pondrá bien. Tenemos que centrarnos en ti. Asentí con la cabeza. Mientras lo hacía, pude oír a mi tía gritar. Antes de darme cuenta de lo que decía, mi padre cerró la puerta del baño e intentó tapar las grietas con toallas. Podía oír pequeños zumbidos contra la puerta. Podía sentir lo desesperados que estaban. Si yo no salía, le harían daño a mi familia, a todos, y luego a mí. No había forma de explicarlo o racionalizarlo. Intenté encontrar palabras, pero se ahogaban en gritos de pánico. Intenté concentrarme, pero sentía que la cabeza me crujía. Ni siquiera me había dado cuenta de que mi padre me había preparado un baño. Me metí sin cuestionarlo. Estaba seguro de que tenía sus razones. Mirándolo en retrospectiva, creo que era una forma de asegurarse de que yo estuviera a salvo de las avispas. Pero en ese momento no sabía qué pensar. Además, pensar empezaba a dolerme. Quédate aquí. Voy a ayudar a tu madre. Y con eso salió por la puerta. Yo estaba a salvo, por ahora. Me incliné hacia atrás, dejando que mis oídos se sumergieran bajo la superficie del agua. Incluso entonces, podía oír mi pulso y el zumbido de las alas. Cuando cerré los ojos y me concentré, la sensación en mis huesos se hizo más clara. Finalmente, escuché palabras. Sal, ven con nosotros. Corre, sé libre. Tan claro como el día. Sentía golpes de dolor a través de mi cuerpo. Sentía su rabia mientras me atacaban. Sentía cómo me arrancaban las extremidades. Me retorcía en la bañera al imaginarme aplastado. Me mordían, picaban. Me golpeaba contra todo lo que pudiera para intentar matarlas. Años después, mi padre me describió lo que había visto. Desde su punto de vista, me había visto teniendo un ataque en la bañera, intentando apuñalarme con un cuchillo invisible. Todo el tiempo repitiendo: ¡fuera, fuera, fuera! Lo que pasó después no lo tengo claro. Mis padres me contaron muchas cosas después, pero en aquel momento yo estaba fuera de mí. La ambulancia no podía llegar hasta nosotros, así que tuvieron que llevarme al hospital. Papá me envolvió en un albornoz, salió corriendo hacia el auto y me metió en el asiento trasero. Mi madre había sufrido una docena de picaduras, pero al menos no eran mortales. Aún así, ella también necesitaba que la examinaran. El trayecto hasta el hospital podría haber acabado de cualquier manera. Todo lo que recuerdo es parpadear y perder el conocimiento. Los pequeños detalles más extraños, como la sensación de la textura del asiento del auto rozándome las piernas, el olor a cigarrillo en el aliento de mi madre, el spray para el pelo de mi tía y el color de las uñas pintadas de mi abuela. Todo ello mezclado con chispas de algo más. Tenía mi cabeza pegada contra el parabrisas, con un dolor en mis extremidades mientras intentaba agarrarme al lateral del auto. Cosas que obviamente no estaban sucediendo, pero en cierto modo lo estaban.
Estaba experimentando algunos otros síntomas extraños. Estaba sufriendo algo que puede describirse mejor como un leve adhesivo. Los ojos se me hinchaban y me oprimían el cráneo. Mi lengua se había vuelto de un blanco repentino, y mis venas estaban tan descoloridas que se podía ver el bombeo de la sangre a través de ellas. No recuerdo que me ingresaran en el hospital. No recuerdo que me pusieran un respirador artificial ni que me pusieran inyecciones antialérgicas. Y aún así, como aquella noche en casa de mi tía, me desperté en mitad de la noche. Recuerdo un dolor terrible y un picor en los ojos. Era una habitación oscura donde mi madre y mi padre estaban acurrucados en un rincón. Estaban inconscientes, probablemente agotados por toda la experiencia. Pero también había alguien más en la habitación. No era mi tía ni mi abuela. Era otra cosa. Estaba junto a la puerta. El calor que había sentido casi había desaparecido, pero lo poco que me quedaba tenía una conexión directa con él. Un hilo que la unía a mí. Parecía una persona con una especie de abrigo, pero yo sabía que no lo era. Estaba fingiendo. No era humano. En los breves destellos de comprensión que compartimos, vi campos de gusanos arrasando una campiña entera. Arrasando maíz, algodón, centeno, trigo, todo. Criaturas creciendo en la carne, como semillas en el suelo. Filas de cientos de personas cociéndose al sol, a punto de estallar de vida voraz. Gritos en la noche, que cesaban de repente, mientras un olor dulzón y repugnante llenaba mis sentidos. La cosa se acercaba. Me pedía que aceptara. Era una amenaza, una promesa y una expresión de adoración. Todo a la vez. Podríamos ser amigos, los mejores. Había sido como yo. Antes de que pudiera pensar, todo quedó en silencio. El poco calor que me quedaba se esfumó. 2 orbes pálidos reflejaban las luces parpadeantes de la máquina que me mantenían respirando, mientras la inconsciencia me llevaba. Un último pensamiento. Tristeza. Tardé meses en recuperarme. Tuve extrañas reacciones alérgicas a cosas aparentemente aleatorias durante semanas enteras. Un día eran los cacahuetes, al día siguiente los melocotones o el jabón común. Me salían sarpullidos, se me caía parte del pelo. Tenían que extraerme los aguijones de los brazos y untarme con desinfectante. Pero con el tiempo todo desapareció. Creo que lo único que me quedó fue una alergia que mi madre contrajo al humo del tabaco. O quizá empezó a asociar el fumar con el día más estresante de su vida. En cualquier caso, lo dejó de golpe. Siempre la he admirado. A mi padre también. Han pasado más de 2 décadas desde aquel verano. Mirando hacia atrás, todo parece como otro mundo. Algo que le pasó a otra persona. Ha sido difícil convencerme de que fue, en realidad, real. Pero hace un par de semanas tuve un accidente. Un cable del trabajo se rompió. Atravesó el taller y chocó contra una de las estanterías. Al retroceder, me golpeó en el brazo izquierdo, dejándome un corte de unos centímetros de profundidad. Y juro por todos los dioses que salió una avispa roja, la misma que me había picado aquel caluroso día de verano hace más de 20 años. Recuerden que